¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda Graciela Chagoyán del programa Somos Emprendedores y les doy la bienvenida a este primer segmento, así como le doy la bienvenida a nuestro querido amigo Ángel Vázquez. Gracias, Graciela, gracias por la invitación de nuevo. Siempre es un honor estar acá en tu programa. Pues ya casi eres parte de, Angelito. Ya me voy a venir acá todas las ¿verdad? Sí. Aquí aprendemos mucho, compartimos mucho y nos divertimos mucho también, amigos. Y gracias a todas las personas que siguen el programa de Somos Emprendedores y que comparten el video. Muchas gracias. Así que ahorita es un buen momento para compartir el link para aquellas personas que quieren que más amigos de ellos puedan escuchar el programa en vivo, ¿verdad, Ángel? Así es, completamente. A compartir se ha dicho. Así es. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que desde ayer lo estuvimos promoviendo. Vamos a hablar un poco acerca de los 401ks, es decir, de las cuentas de retiro 401ks. También vamos a hablar un poquito acerca de los fondos mutuos, vamos a hablar también acerca de los seguros de vida. Claro que sí. ¿Qué te parece, Ángel? Perfecto, excelente. Hablemos de eso. Recordando siempre que este programa es educativo, especialmente, bueno, en general, pero cuando hablamos de estos temas tan importantes de educación financiera, pues es educación financiera, Ángel. Educación financiera, sí. Entonces, es educativo. Así que vamos a hablar con mucha responsabilidad acerca de estas cosas. Ángel, el 401k, la cuenta de retiro 401k. A ver, platícanos un poquito acerca de esto. Mira, Graciela, para empezar, yo quiero decir que es impresionante el camino que tú has llevado desde hace muchos años ya. ¿Cuántos años serán, Graciela? A que tú vienes hablando de estos temas abiertamente en las redes sociales. ¿Unos 3, 4 años? Aproximadamente, sí. No, sí. y es increíble porque las personas pueden entrar a tu Facebook y pueden encontrar esos videos de los primeros que tú estabas haciendo, sí, donde eran completamente informativos también. Y esto, Graciela, ser tú la primera, principalmente acá en la ciudad de Las Vegas, que estaba haciendo eso, a mí me parece increíble. Increíble, ¿por qué? Porque día a día, tú desde el principio lo dijiste, de que esta información iba a ser cada vez más necesaria a través de los años, y hoy en día lo estamos viendo, porque muchísimas más personas están teniendo sus programas acerca de educación financiera, pero la primera, Graciela, fuiste tú. Sí, bueno, que yo sepa, ¿verdad? Sí, acá en Las Vegas yo no lo había visto. Así es. Cuando nadie me hacía caso acerca de los seguros de vida, Angelito, cuando era un poquito intimidante hablar de esos temas, yo decidí hablar abiertamente, sin miedo, acerca de este tema de los seguros de vida, la educación financiera, las cuentas de retiro, porque creo que son cosas que necesitamos saber y conocer y educarnos al respecto, Ángel. Así que sí, ya hace alrededor de 3, 4 años que empecé a hacer esto. No, es increíble, y uno se puede dar cuenta que desde el principio tu información ha sido coherente, ha sido concisa. El objetivo que tú has tenido siempre, Graciela, es educar a la comunidad de cómo funcionan estas cuentas, de cómo funcionan estos vehículos financieros, y con el objetivo de que las personas despertaran. Sí, que despertaran también a lo que estaba pasando allá afuera, o lo que está pasando actualmente aún. Y yo veo que día a día muchas personas, muchos agentes más de servicios financieros están comenzando a hablar de estos temas, pero es importante, creo yo, hacer la diferencia entre lo que ha sido tu camino, Graciela, y cómo se ha manejado esta información en otros medios también, porque la educación es principal. Antes, yo considero que es increíble, porque antes de que cualquier persona tome una decisión en cómo seguir su futuro financiero, en qué camino tomar, en qué cuentas, en cómo funcionan sus cuentas, es importante esa educación, y que las personas estén completamente educadas en las decisiones que estén tomando, conscientes de los beneficios y de las desventajas, como tú siempre dices, para poder utilizar estos vehículos adecuadamente. Así es, Angelito. Y además decir que también, claro, yo fui la pionera en este aspecto, pero siempre he tenido tu apoyo y el apoyo de las personas que están a un lado de mí, ¿verdad? Siempre impulsándome, siempre con el deseo de que nuestra comunidad se eduque en este aspecto. Así que yo agradecida con todos ustedes, especialmente contigo, con Suriel, que ha sido otra persona que ha impulsado toda esta educación. Así que, Angelito, muchas gracias por todo, y vamos a hablar de los 401k. De los 401k. ¿Por qué es tan importante en la actualidad? Bueno, siempre lo ha sido, pero en la actualidad conocer acerca de este vehículo que es una cuenta de retiro 401k. Sabemos que tiene muchos beneficios, Ángel, pero al mismo tiempo
también tiene desventajas que necesitan conocer las personas, especialmente porque en la actualidad el mercado empieza ya a ajustarse. A tambalear. A tambalear, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es tan importante para las personas conocer si tienen una cuenta de retiro, especialmente si tienen más de 59 años y medio, que están cerca de la edad de retiro, Ángel? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, principalmente hay que entender pues, de dónde surgieron los 401ks, porque de dónde vienen, cómo se crearon. Los 401ks vienen después de una problemática grande que se da, que es con las pensiones que las compañías anteriormente ofrecían. Yo me doy cuenta que las generaciones nuevas ahora no saben ni siquiera qué significa una pensión. ¿Por qué? Porque el término ya no es tan utilizado en la industria privada, ¿verdad? Cuando las compañías anteriormente ofrecían estos planes. Principalmente el principio fue el retiro por parte de la seguridad social, ¿verdad? La bendita pensión que nosotros todos esperamos, ¿verdad? Y no sabemos si vamos a llegar o no vamos a llegar, o qué puede pasar o no puede pasar con esto. Después de que se ve esta problemática, las compañías comienzan a ofrecer lo que se llama un plan de pensión, donde después de cierto tiempo que las personas trabajaran dentro de esta entidad privada, entonces tenían el derecho de participar en lo que se llama una pensión y poderse retirar y seguir teniendo ese ingreso. Hasta que llegó la problemática que las compañías no podían soportar tantas personas pensionadas. ¿Por qué? Porque no... O sea, que no tenían los fondos, ya no era mucho, ¿no? Ya no tenían fondos, porque no únicamente tenían que preocuparse por los empleados que ya tenían actualmente, sino que seguir pagándole la pensión a las personas que se estaban retirando. Por eso vemos en la historia de que hay una compañía muy importante en este país de que se declaró en bancarrota, pero únicamente lo hizo en el sistema de pensiones. ¿Y qué pasó con todas estas personas que estaban retirándose, viviendo de este retiro, viviendo de esta forma, de esas pensiones? Ese es un problema que se dio y por eso surge el 401k. El 401k es una cuenta de retiro que las brindan muchas empresas privadas. ¿Por qué? Porque ahora es mejor de que la persona sea la responsable de crear su futuro, de crear y suplementar sus ingresos a la hora de retirarse. Entonces las compañías ofrecen esta opción. Muchas compañías ofrecen lo que se llama un match, ¿verdad? Que le hacen un match, pero tenemos que entender que ese match es hasta cierto porcentaje. Muchas personas dicen de que mientras más colaboran, más les dan ese match, y no es cierto. Las compañías dan un porcentaje, sí es cierto, esa parte, pero hasta un porcentaje estipulado por cada compañía. Y muchas compañías no están obligadas a hacer este match. Hay muchas compañías con las que yo he visto los statements donde no participan en la participación adicional por parte de la compañía hacia estos planes de retiro. Entonces las personas están poniendo sus cuentas, tomando estas cuentas muchas veces, y lastimosamente lo digo, con falta de información de cómo funciona. Así es. Nosotros no hablamos de cómo son malas unas cuentas o son buenas unas cuentas, sino como tú siempre lo dices, Graciela, todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las grandes ventajas de estas cuentas es cuando la compañía da una contribución adicional, ese match. Esa es una gran ventaja que nosotros, si la persona quiere obtener esa cuenta, que se fije en eso, y si lo tienen, adelante, y si lo entienden, lo pueden hacer. Esa es una de las grandes ventajas. Esa es una forma de ganar dinero gratis, se puede decir. ¿Lo podemos llamar así? Sí. Dinero gratis. Pero ¿qué está pasando con los 401ks a través de la historia? Porque yo siempre me recuerdo, fíjense, de las palabras de Graciela en el principio, porque a mí me encantaba ver los videos de ella, porque tenía conceptos que son 100% reales, como los ciclos. Así es. Como los ciclos. Así es. Los ciclos se repiten. Y lo que pasó en el 2008 es parte de la historia de estas cuentas 401k. En el 2008 lo que pasó fue de que personas que estaban acumulando su retiro en estas cuentas perdieron mucho dinero. ¿Por qué? Porque todo 401k lleva en una de las desventajas lo que se llama el concepto riesgo. Así es una de las grandes desventajas que tiene el 401k, ¿no? Así como la ventaja de poder tener la participación de la compañía, también tiene esta desventaja, que es
que tiene riesgo de mercado. Exactamente, cuando una persona le dan la aplicación para que solicite y participar en el 401k, una de las primeras preguntas es en qué nivel de riesgo quiere que su dinero se encuentre, a bajo riesgo, mediano riesgo o alto riesgo. Entonces, hay que entender también la ventaja y desventaja de eso, porque si nosotros escogemos un bajo riesgo, también la participación que nuestro dinero tiene en cuestión de recibir intereses es baja también. Tiene un límite, sí, claro. Bajo riesgo, bajas ganancias. Mediano riesgo, medianas ganancias. Alto riesgo, altas ganancias también. Es como tirar una moneda. Nosotros no sabemos qué nos va a tocar. Son probabilidades, ¿verdad? De 50-50, 50-50. Es decir, que nada está garantizado. Nada está garantizado, Graciela. ¿Verdad? Y la persona toma el riesgo. Decir, que la persona, la dueña de la cuenta, es la que toma el riesgo sobre ese dinero. Sí, y una cosa específica a entender es de que el dinero, todo está en riesgo dentro de estas cuentas, porque muchas personas creen de que hubieron pérdidas, pero el dinero de ellos sigue intacto, y no es así. El principal. Tanto el dinero que una persona contribuye a estos planes, como el dinero que la compañía le pudo haber aportado como adicionalmente, las dos cantidades están en riesgo. Y así mismo como las ganancias, ¿no? Así mismo como las ganancias. Todo este dinero está participando en las ganancias cuando se reportan ganancias, porque hay que hablar honestamente, hay muchas veces donde sí se reportan buenas ganancias. Exacto. Pero, ¿qué pasó en el 2008? Así es. No solamente en el 2008, Ángel, pero anteriormente, si nos vamos atrás a la historia, vemos que la bolsa de valores se ajusta cada determinado tiempo. Ajustarse quiere decir que cuando va arriba, pues baja, ¿verdad? Porque se le llama un ajuste y vuelve a subir. Entonces, en esa bajada es donde las personas pues pueden perder bastante dinero, que fue lo que pasó en el 2008 con una gran pérdida del 39%, creo que fue. Aproximadamente. Entonces, ¿qué significa eso para las personas que están cerca de la edad de la jubilación? Imagínate, Grace, pongámonos este ejemplo, y tú tienes 62 años, aunque no los tiene, pero estás a 3 años de retirarte, has trabajado toda tu vida, has aportado de tu dinero hacia tu plan de retiro, y 3 años antes de llegar, pierdes casi la mitad de tu dinero. Así es. Esto fue lo que pasó en el 2008 y pasó en otros años también, ha pasado, pero no se ha reportado de gran manera como se vio en este año en particular. Porque hay otros años donde las personas pueden perder el 10%, el 8%, diferentes porcentajes, pero nosotros específicamente hablamos de esto porque estos ciclos, cuando esto vuelve a pasar como tú lo dices, es donde se ajustan las ganancias y puede dejar a las personas sin un retiro estable. Exactamente. Porque es lo que pasó en el 2008, Graciela. Yo específicamente conozco varios casos donde las personas estaban a punto de retirarse y perdieron la mitad de su vida en ahorros. Así es. Y además otra cosa, Angelito, que se tiene que considerar es los impuestos que se tienen que pagar a la hora de tomar ese dinero para su jubilación. Exactamente, eso es precisamente de lo que yo hablo cuando las personas obtienen estos planes, de que tienen que ser conscientes de cómo trabajan, no únicamente tomarlos, porque el vecino les dijo de que no iban a pagar el impuesto del dinero que están contribuyendo, lo cual eso es una mentira. O una verdad a medias, se puede decir. Más bien, una verdad a medias. Una verdad a medias. ¿Por qué? Porque el año corriente que estamos viviendo y estamos contribuyendo a estos planes, ese dinero en realidad no va a pagar impuestos ese año en particular, sino que los vamos a atrasar hasta que nosotros utilicemos ese dinero, entonces vamos a pagar el impuesto. Entonces no es de que no paguemos impuestos, sino que únicamente estamos atrasando el pagar el impuesto de ese dinero. Así es. Y tarde que temprano, cuando se disponga de ese dinero, pues se tienen que pagar esos impuestos. Además de la penalidad que hay antes de los 59 años y medio, si es que la persona quiere hacer un retiro. Exactamente, así es, Graciela. Antes de los 59 años y medio hay una penalidad del 10% más el pago de los impuestos de ese dinero. Pero yo quiero hacer una pausa acá, porque muchas personas con las que yo trabajo y que las he orientado y brindado esta educación me dicen: Ángel, pero a mí me dijeron de que puedo hacer un préstamo, entonces no participo en esa penalidad. Y además de eso, me dijeron a mí también de que el porcentaje de intereses que me cobren sobre el préstamo se lo van a acreditar a mi capital. Entonces no hay necesidad de pasar por esa penalidad.
Sí, totalmente cierto, de esa manera funciona. Pero lo que no está muy claro es de cómo se va a pagar los impuestos en ese préstamo. En sí, en el préstamo no lleva impuestos, pero en el dinero con el que se paga ese préstamo, sí paga impuestos. Exactamente. ¿Y qué es lo que pasa al entrar este dinero dentro, otra vez, de estas cuentas? Es que se vuelve en dinero que no ha pagado impuestos. Así es, así es. Pues no, esas son cosas que se necesitan saber, Ángel, porque de nuevo no es que una cuenta no sirva o sí sirva, simplemente yo, en mi opinión, todas las cuentas y todos los vehículos financieros tienen una función y funcionan si se maneja o si se utiliza de la manera adecuada, conociendo pros y contras. Porque, Angelito, una de las cosas o de los mensajes o de los comentarios o de las preguntas que he tenido es cómo saber cuando una persona, un agente, un profesional en finanzas o que se dice profesional en finanzas está orientando a las personas de verdad, con educación, porque me han dicho que muchos agentes se han acercado a ellos para decirles, este producto no sirve, esto no es bueno, etcétera. Entonces las personas, lejos de educarse o de conocer más acerca de cierto vehículo, se sienten como que solamente hay una opción porque eso es lo que les están diciendo. ¿Qué nos puedes decir en ese sentido? ¿Qué podrías decirle a las personas que se sienten de esa forma? ¿Cómo detectar si un profesional está realmente educando a la persona o si simplemente está tratando de vender lo que tiene? Es muy fácil, Graciela, porque... Y no culpo a estos profesionales que hacen esto. ¿Por qué? Porque muchas veces lo hacen inconscientemente, porque es de la forma que aprendieron a hacerlo, o porque nadie les ha orientado de una manera diferente, o porque el propósito de ellos no es educar a la persona, sino que vender un producto. Y al momento de vender un producto, muchos vendedores hacen lo que sea y dicen lo que sea con tal de vender y concretar una venta. Exacto. ¿Verdad? Entonces, principalmente cuando alguien a mí me está ofreciendo algo, y la primera señal, red flag, como le llaman en inglés, que una persona únicamente está vendiendo un producto, es cuando me dice que si lo que yo tengo, si yo ya tengo algo mismo que él me está vendiendo, lo que yo tengo no sirve. Exactamente. Cualquier persona que diga que un producto no sirve, es porque no sabe ni siquiera exactamente las ventajas o desventajas o no conoce el otro producto. Así es. ¿Por qué? Porque hablan mal de otros productos para vender bien el de ellos. Sin hablar de las desventajas de lo que ellos ofrecen. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, gracias por decirlo, porque coincido totalmente contigo y es una de las cosas que yo les digo también a mis clientes, a las personas con las que llegan a mí preguntándome esto, porque sí, la primera señal de que una persona no está educando al cliente es decir, eso no sirve, o aquel producto no sirve, o aquello se lo quisieron vender por esto. Principalmente antes de poder decir esto no funciona, ¿verdad? Necesitamos saber con qué propósito la persona adquirió ese vehículo, porque cada vehículo tiene una función diferente. Y todos tienen ventajas y desventajas. Entonces, cuando se refieren a cierto vehículo financiero diciendo eso no sirve, sin siquiera haberse sentado con la persona para ver cuál es el objetivo que esta persona tenía al adquirir ese producto. Entonces ahí es otra señal. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos decir eso sin conocer el plan financiero que se hizo para esa persona? Es como decir, ¿sabes qué? Tú no necesitas una Lamborghini, tú necesitas una bicicleta, pero ¿cómo sabes si realmente necesitas la bicicleta o el Lamborghini? A lo mejor tu necesidad es para el Lamborghini. Sí, claro. ¿Verdad? Sí. Entonces, esa es una de las cosas que hay que prestar atención y con mucha educación, ¿verdad? Con mucho cariño decirle, ¿sabes qué? Espérame, primero háblame de ventajas y desventajas. Tanto de este producto que dices que no es bueno, pero también de lo que tú me estás ofreciendo. Sí, exactamente, porque el objetivo principal es saber qué es lo que necesita la persona, qué es lo que quiere, para poder hacer una recomendación de qué podrían hacer para llegar a ese objetivo. Así mismo. Y si uno no tiene lo que esa persona necesita, pues poder recomendar a otros profesionales en lugar de decir eso no sirve. Sí. ¿Verdad? Sí. O explicar las ventajas y desventajas de su producto, y si la persona lo entiende, lo va a obtener. Así es, amigos, así es. Entonces,
Entonces, eso hay que empezar a prestar atención. ¿Para qué? Para que los clientes o las personas que adquieren estos vehículos, pues realmente se sientan con la confianza de que lo que están adquiriendo es algo que les va a servir. ¿Verdad, Ángel? Así es, Graciela. Angelito, tu teléfono para aquellas personas que quieren contactarte. El área es 925-812-3689, Graciela. O por medio de Facebook. Soy un amigo con Graciela, me pueden encontrar por ahí. O mi teléfono 702-578-5325 y nos vemos en el siguiente segmento, amigos. Gracias, Ángel. No, gracias a ti, Graciela.